Uy. Vale. Vale, vamos a ver ahora si esto funciona bien, porque no sé qué le pasó a esto, pero bueno. A ver. Por favor, ¿eh? Vale. Pues nada, venga, vamos. Vale, parece que ya va bien. Esto, vale, ahora ya parece bien. Ok, movimiento, te lo quedas tú si quieres, porque eso sí que no lo vi. Hola. Eso no me gusta nunca nada. Vamos a ir ahí con Parvati, que venía con nosotros a... Teníamos que ir... Tenemos la de Mula Robot, que voy a ir a hacer esta, y después tenemos que ir a hacer estas dos. Vale, pues vamos a hacer ya que está esta aquí conmigo. Ah, vale, pero son las dos en la planta geotérmica, ¿no? Vale, esta en la planta. Vale, entrar el mensaje a red. Vale, ahora con el vicario, por el tema de los otros. Vale. Bien, pero vamos a hablar aquí con el vicario. Vamos a hablar con el vicario a ver qué nos dice. Cedero, cementerio. Esta tumba solitaria. Y aquí no fui, creo. Después ya miraré el mapa, porque tiene pinta de que esto de aquí me voy a tener que ir. ¿Y para qué? Estaba dentro el vicario. Muy bien, así me gusta. De un lado a otro. Aquí. Vale, a ver. Primero ya guardar el arma. I'm sorry. I'll just be a minute. ¿Está conmigo? ¿De que no? I've always felt weird in here. It's too clean. Yes, what is it? You're an outsider.
Fantastic. Vicar Maximilian de Soto at your service. Or Vicar Max if you're the sort who prefers brevity. And Miss Holcomb as well. How rare to see you out. And with a complete stranger. Curious. Just tagging along, Vicar DeSoto. Don't mind me. I so rarely get new people to talk to. Name your poison, anything at all. Spiritual counseling, this season's tossball predictions, the quickest way out of town. Mm, But what? I thought you would talk to him. hombre, no. You wanted to speak to me, Ms. Holcomb? Every time I've tried to engage you in conversation, you look at the floor, answer in single words, and slink away. Águila. I can't imagine what would be so grave as to drive her to my mission. What has Mr. Thompson asked her to do? Claro, vamos a ser Depriving them of bordes. safety from the marauders and wildlife. I can see why that troubles you. Miss Holcomb has a soft heart. Always has, if you believe the talk. They rejected the order of society and live beyond the walls so thoughtfully provided by our Spacer's Choice patrons. Does that strike you as a responsible life choice? Hombre, a ver. Astute. But I am here, not in the deserter camp. So that's not a variable I can account for. Assuming your goal is to save as many as possible, then you should bring everyone together. Send the power to Edgewater and convince the deserters to return to the fold. Not if things are left to stand as they are. If you don't mind a bit of unsolicited advice, be cautious on your way to the geothermal plant. It is not as safe as you might assume. One of the reasons I transferred here was to fulfill my duty in hunting down banned heretical texts. I happen to know such a book is, as we speak, tainting a collector's library in Emerald Vale. However, the collector's Mica. residence lies Es coña outside por the él, ¿no? town's walls. My retrieval efforts have been thwarted by marauders who have overrun the property. Should you fare better than me, I'd pay a handsome sum for Vaya, it. vaya. I just want to keep the writing out of layman's hands. It wouldn't do for such information to fall into public consumption. Claro. Uf, podemos ser aquí un poquito cabrones, ¿eh? On the contrary, my position means that I am one of the few legally allowed to possess such items. But do not worry. You'll be safe since you are acting on my behalf. Vale. Glad we see eye to eye. It's a handwritten journal, a faded blue cover with the name M. Bakonu handwritten in the lower corner. I'll mark where I saw it on your map. Assuming you're serious? Y vamos a por el libro, hombre. If you retrieve it, you can always find me here. ¿Por qué no? Vale, entonces, ¿qué? Vale, esto... Y mi interés... Uy. Es que puedo meter puntos aquí. Vale. Mira, para ti. Vale, a ver. Ya hablé con él. O sea que nada. Tendré que hablar con ellos para que vengan para aquí, pero bueno. Tengo que ir aquí al domicilio este. De aquí. Ok. Y...
están aquí estos dos. Está en el mismo lado. Vale, y tengo que entregar aquello ahí. Bueno, pues nada, vamos a hacer uno aquí. Hey there, Mary. Hay algo por aquí interesante que pueda... No tiene pinta. Vale, nada. Bueno, vamos. Nivel 4, en nada soy 5 y ya me puedo poner otra armadura. Que también es lo que quiero. Vale. Espera un segundo, por favor. Me parece que muchísima luz tiene en la cama. No sé por qué. Oye, vale, pues... Si tú dices que está bien, está bien. I'm on my way. Vale. Esa zona por ahí... Eso de ahí lo mirara. Este de aquí también. Vale, no hace respawn ni nada. Vale, y objetos tampoco. Perfecto. Vale, es que no me falla. Bueno, tiene pinta. Me lo hacen así para que no vayas para allí, en plan... Y listo. Vale, tiene pinta de que por aquí ya... Here we go. Here we go. Ok. ¿Dónde está? A ver, amigo, ¿qué? That's the last of them. Ok. Espera, por aquí murió uno. Ya no tiene nada de eso, ¿qué? A ver. Odio esto, que no saber dónde están las cosas, en serio. Tenemos otro, de nada. Oye, no buscarás tú los cadáveres, ¿no, amiga? Porque... Pues ya vine por aquí. Es que no me acuerdo. Ahí está. Hostia, es que no me acuerdo si vine por aquí o no, ¿eh? ¿Puedo? Yeah, huh? Vale. That's on account of how I never met her. I don't rightly know. She was in another division of the Spacer's Choice family. She worked in the Vale a few months, sorting the cannery computers. Her contract said any kids she had, expected or not,
Belonged to her office from the time of conception. Hostia. So when I was born, I got sent Vaya. here. Well, I don't know about normal. Dad said she worked under some kind of special contract. It's sensible. Dad just fixed machines. She did some kind of crazy math, high-level stuff. Better to raise me on his time than hers. You mean about the mission being too clean? I know, but Vicker says the universe is a machine, that it runs by law. Real machines have gunked up oil, scratches, and worn bits. You can tell they've seen handling, been used by folk. The machine Vicker sees is one that ain't never been run. It's not for people to live in. It's something on a museum shelf, under glass. Fixing the universe is a job for somebody way better than the likes of me. Anda que no, hombre. De plasma. Vale, conversión. Mi pregunta es, ¿las mejoras pesan? Eso explota. ¡Uy! Un rifle de plasma. 31. A ver. Vale, 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 vale. Ojo, gente. Mensajes. Tal. ¿Cuánto antes? Debe tener un Bueno. De tal para tal. Tus teorías. Uy. Me acercó. ¿Y esto? Uy, no se puede coger. Vale. Uf. Ah, ¿y es esto? La coleccionista. Conocí la carta, la empresa ha ordenado mi traslado inmediato a la fábrica de conservas de Frontemar. Es una lástima, me hacía mucha ilusión tener mi propia tienda de recuerdos en el centro cívico y vender artículos poco comunes, pero como dicen las escrituras, todo ocurre por una razón. El trabajo fortalece al alma, ya se sabe. En cuanto a mi colección de libros, no soy capaz de desprenderme de ellos. No quiero que acaben cogiendo moho en el almacén de artículos confiscados. Así que los escondí en una cueva junto al río. Vale, o sea que, nada, hay que ir allí. ¿Qué es esto? Procedimiento. Esto es la escopeta, ¿no? Ya, pero esto, ojo, cuidado, ¿eh? Uy, eso gasta. Esto gasta.
Hija de Trocuta. Pues no sé si me gusta, ¿eh? Sinceramente. Porque, a ver, que esté ahí todo el rato consumiendo, pues como que no. A ver. Dios mío, es que te dan mucha munición, no sé, en plan... Es una burrada, ¿eh? Vale, no tiene pinta de ver nada por ahí, ¿o qué? Ups. Dejan subir. Uy. Dejan ir ahí, pero nada, no hay nada. Vamos a ver el chicarrón este. ¿Quién es? No, aquí. Ah, vale. Si lo miré. El mismo. Y ellos están. Vale, la cueva está para allí. Y aquí debe ser. No sé, pero tendré que ir a ver después. Mira, después, antes de marchar, vamos a pegar un repaso de todo. Aunque no sea aquí, sea el primer mapa, por lo que parece. No me quiero dejar tampoco nada. Hostia, los cadáveres no desaparecen. Nada que sea aquí súper valioso. Tampoco creo que haya nada, pero bueno. Hay que sube de nivel. Here we go! Last one! ¿Vale? Carne. ¿Qué era? ¿Qué es eso? Eh, Vale. La cueva está ahí. Vale, vamos a subir de nivel. A ver. Dame 10 puntitos. Armas a distancia. Aquí. Diálogos. Estos son puntos que me da tal. Vale. Sale un puntito, yo creo. Y, cajas, no tenemos nada, detalles, nada. Que te puedo poner a ti armas, pero... ¿Te hace falta munición? Bueno, ¿o qué? Mm, Cuerpo, armadura, más de daño. Vale, esto nada. Si pudiera quitarlos, que lo quitaba tú. A ver. mm, Madre mía, tío, pero voy todo cheto ya o qué. Tremenda armadura, tú. Como de peso, 52, vale. Tampoco voy tan cargado.
Puedo desactivar esto, ¿no? Una mirita. Una mira. Vale, perfecto. You're fast. Pistola va a quedar ahí, es que... Bueno, no, me va a llevar. Where are we headed? Vale. Vamos a ver qué hay más por aquí. Vale, pues... Nah, coño, estamos dentro de la ciudad, joder. No te hagas daño. Hostia, es que... Por nada se hace daño, ¿eh? Y puedo ver algo por aquí atrás también. ¿Qué? ¿Lo vamos a coger? Yo... Una mira y esto. ¿Puedo? Uy, no, no puedo entrar por ahí. Y nada más. Vale. Pues vamos. Me gustaría ver... Bueno, ver. Que hubiera en algún sitio algo para mejorar el arma, no solo en la nave. Porque, hombre, a ver. ¿Qué pasa, Gonzalo? ¿Cómo va, tío? Vamos a pasar ahora por la nave. También a reventar todo y a poner todo en el... Any progress on bonito. that matter we discussed? Wonderful. This is fantastic. Well worth all the sacrifices I... Wait. What the fuck is this? Sí. Is this French? I can't fucking read Qué French. putada, ¿eh? It's a law-forsaken joke is what it is. French. Ha! I was so high and mighty, preaching to the yokels about following the plan, while fighting it at every turn. Vaya. ¿Qué pasó? Hostia, pensé que se me había cerrado el juego. Well, O sea, yes. But I assure you, it was not for personal gain, only for the greater good. me acabo de I've un spent my chaval. life searching for the keys to unlocking the secrets of the universal equation that underlies the plan. I had hoped this book held some of those answers. I became so desperate, I even got myself assigned to this plague-ridden backwater to find the damn thing. All the time and suffering I've spent. Wasted. Hala. Please. As if my life should have no greater meaning than proselytizing to a bunch of feeble-minded wretches. Nothing Hostia, could be more chaval. excruciating than discussing the true nature of reality with people who have no interest beyond their next Aetherwave program. But that's neither here nor there. What I need to do now is to find a translator, obviously. But to do that, I'll first need to secure transport. You have a ship. Perhaps I could make myself of use to your crew. Free spiritual counseling, someone to watch your back, not to mention a grown-up in the party. I'm 28. Exactly. I'm pretty handy with a tossball stick, or any blunt instrument, really. I'm also a passable gun hand, if it comes to that. I can usually talk my way out of conflict, though. Oh, I'm fairly competent at hacking computers as well.
Joder. Well, understanding computers is, though I admit I took it further than most. And I was quite the 32nd back during my seminary days. Left many an opponent bleeding on the field. Of Pero ahora course, si I'm a lo cojo vicar a who este, is dedicated to his se mola calling. otra chica. More dedicated than any other you'll find in this colony. I joined the OSI to help decipher the grand plan. But instead, I ended up the vicar in a prison due to ignorance and politics. Then I came here. Satisfied? It's the Me journey pasa of el one of libro. the originators of the philosopher's school of thought, though it would be more than a century before it was perverted into that belief system. Philosophism's a false religion that stands in contradiction to almost everything we know to be true. They believe all is chaos, in stark contrast to OSI's belief in the plan. But most of that came later. Bakonu had some interesting theories about man's perception of reality that I thought could be applied to our attempts to decipher the plan. Fantastic. A Let ver. me get my things in order and I'll catch up with you. Edgewater's gonna miss you. Folk here always had good things to say about their vicar. Thank you, Miss Holcomb. I'll be glad for the change of scenery and to leave this place behind. Vaya. I shall see you on the ship, Captain, whenever you're ready to leave Emerald Vale. Muy bien. Oh, pensé que te fueras tú ya. Quiero decir, yo me cago en... Pues nada, vamos, venga. Vamos a la gresca ahí. A ver. A la nave. Vamos a reventar todo y a ver si podemos poner algo, alguna ermita. Vale. A ver. Desmontar. Tú fuera. Tú fuera, tú fuera, fuera. Algo para reparar. 4 nada. 81. Anda, le puedo dar con los bits. Más daño. Que me interesa hacer eso. A ver, tú. Carga más. Vale. Uy, tengo dos de cada. Vale. Vamos a ir así con este. De como vale, ¿no? Y por ejemplo, escopeta no, pero al rifle no, porque lo tengo de medio alcance. Es que esto no me compensa meterle, por ejemplo, este. ¿A ti te puedo meter? Cargador. Carga plasma. Hacerla, vale. Pensé que era el mismo de que este. Más que lleva la tía.
Vale, así fácilmente. Desmontar. Vale, tengo algo para reparar aquí. No. El 8 nivel 9, vale, le podemos meter. Va subiendo. Le voy a meter hasta el 20 cada uno. Y ahora sube 2 en 2. Hostia, eso está guay, ¿eh? ¡Hala! Estoy vacío, ¿no? Y tengo que vender. Tendría que vender toda esta puta mierda que tengo por aquí, ¿no? Esto. Ay, sí, sí pesa. Sí pesa, sí. Y esto. Esto nada. Esto nada. Y esto pesa. Y esto también pesa. Cago en todo. O sea que las armas estas las voy a vender. Porque si no puedo dejarlas en ningún cajón ni nada, no las quiero. No puedo marcar. Ya que estamos aquí, vamos a ver un momento hasta ese si está ahí delante. ¿Esto? Vale, se ha caído allí. Échate un ojo por allí. Así ya. ¿Tiene? No, no tiene zoom. Claro. No. ¿Tiene que pasar en nadie o qué? ¿Estás muerto? Quiero ver cómo funciona este arma. Uy, Uy va. What? Wow, 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 wow. We made it! ¿Estos colorados, chaval? No se escalan, chaval. Vale, entonces ya están todos. Están todos reventados ya. Por aquí, ¿no? Ah, ahora sí. Ahora sí están reventados ya. Ey, ahí. Ey, algo ahí dentro, ¿eh? Con Dios, a mí nadie. Keep them quiet. Yo miro todo aquí, ¿eh? O sea, munición. La munición siempre viene bien. Vale, ¿qué más? Vale, y...
Y ya está. Vamos a la tumba solitaria esta que tenemos aquí al lado. Y ya. Y vamos a seguir. Don't mess with us. Pega esta mierda, ¿eh? Levantúa. Ahora, acción pesada. Y ya, ¿o qué? Y ya no. Mira, la tumba está ahí. Sin querer. A ver, mona es ahí. Ah, vale, sí. Sí, sí, viene. Ahí es donde estaban los perretes. Ok, a ver. Vale, pues vamos a hablar primero con ellos, digo yo, ¿no? Para decirles, oye, mira, que estáis jodidos. Yo creo. Centro típico. Es donde yo, ¿dónde coño estoy? Eso de que no van a aparecer los enemigos, no sé si al final acaba siendo bueno o no. Done. Vale, tercera armadura. Vale, diario chamuscado. Después de birlar piezas del sector industrial durante los últimos días, creo que ya tengo todo lo necesario para construir mi máquina valorada. Hostia, valorada. Voladora de la muerte. Sin embargo, no estoy seguro de que todos estos componentes van a encajar. No será lo más. O sea que la Junta construye sus mecanoides con piezas hechas a medida, ¿verdad? Deberían saber modulares para que funcionaran en la máxima eficiencia. Voy a hacer un par de paños a ver qué consigo. Es una sola experimentación, esto empieza a tomar forma. Sin embargo, todavía hay cosas que se me escapan. No me digáis que también hay como las servoarmaduras. Por ejemplo, no tengo claro lo que pasa al núcleo de procesamiento de memoria. Cuando intenté instalarlo, emitió un zumbido muy fuerte y no dio ningún tipo de respuesta. Lo quité, le di unos cuantos golpes con una llave inglesa y dejó de hacer ruido. Cuando volví a instalarlo parecía que había empezado a funcionar, pero ahora se oye el chasquido cada pocos segundos y el puñetero estabilizador izquierdo no para de vibrar. Creo que voy a quitar otra vez el núcleo de procesamiento y darle más golpes. Se aprenderá. Y ¡pum! Y reventó. Voy a recoger el plasma. Ah, mira, casi me sale gratis y todo entrar aquí. Mira, ya está, me salió gratis. ¿Dónde? Vale. Vale, piezas de armadura, contenedor nada. Debería vender, yo creo que también toda la mierda que llevo encima.
Pica. Ahí no fui, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí creo que es la electricidad esto. Epa. Ah, mierda. Electrocargas. Una buena lectura para el baño, el tío este llevó, ¿eh? Y nada más. Uf, That's the ahora. last of them. Le tengo que subir el daño al rifle, ¿eh? Que está muy bonito y tal y cual, pero... Here we go. ¡Uh! Uf, no me fijé en la vida. No me fijé en la vida, chaval. Qué puto fallo, chaval. Ah, bueno, mira. Me abordó aquí arriba el Mandy. ¿De qué se fue? ¡Uh! ¡Corre! Everyone all Padre, right? chaval. Vale, su cuidado, ojo, cuidado, Uy, cerebros. Vale. Merodeadores. Vale, por ahí, ¿qué? Sería solo esto más. We can handle this. You got it. Vamos a utilizar la pistolita un poco, yo creo, ¿por qué? A ver. Porque mamá. ¿Y esto? Y viene ya, ¿no? Sí, por aquí estuve, pero no sé si lo revisé. Sí, está todo abierto. Y ahí entonces también. Estuve, sí. Uy, pero a ti no te cogí las cositas.
Ups. Here we go. ¡Uy! El perrete, chaval. Everyone all right? ¿Eh? Pero bueno, aquí va todo lento, ¿eh? Yo pensé que solo irían ellos, pero vamos todos aquí. I don't know anybody who ever came out De this far. asalto. Pues no, aquí no había llegado al final, ¿eh? Yo pensé que sí. Vale. Podría tener un robotillo de estos para... ¿De compi o qué? Más. Tío, pero... ¡Oh! A coger algunas cosas, macho... Cuesta, ¿eh? Dios, chaval, cómo suena eso, ¿eh? Bits. Unos bitazos ahí. Cago en Diola. Recarga. Ya, pero ¿qué acabo de coger para que me diera tanta carga, tú? Vale, pues mira. Así desmonto aquí. Ah, vale, lo puedes montar aquí. Seguramente no me da tanto como a lo mejor en lo otro, pero bueno. Mira, me quito peso aquí. No me salgo. ¿Y qué más? Claro, es que esto todo pesa, tío. Lleva la adrenalina. Podría poner otra cosa. ¿Pero qué? Pero ahora mismo no me interesa nada. Vale. Ay, lo puedo añadir a la basura. Mira, tú, tú, tú. Por ahora ya. Vale, esto no pesa nada, o sea que no me molesta para nada. Returbero de la explosión. Hostia, tío, no me entero de las minas, tú. No me entero. You hiding? You scared?
¿Qué aquí, je? ¿Vas a bajar? Tío, estás de coña, en serio. Wanted to say that. Good work. No encore. Ya, ¿no? En plan... You trying to get us all in trouble? What do you think you're doing? ¡Ey, ey, ey! Carry on. ¿Dónde estás tú? ¿Quién eres? Wow, you crossed them all off, like some sort of heroic accountant running down a list. Teach me your ways. Only thing unscrewed around here is the head of that marauder you took down. Never seen moves like that outside my serial dramas. You, on the other hand, you were a sight to behold. If I had half your skills, I'd be the greatest outlaw the Vaya. coast has ever seen. I'm great at clarifying. ¿Qué haces aquí? No. I insinuated myself into their company, see? Ah, And they didn't qué seem to bien. mind one whit. Muy bien. I may have bartered them a few boxes of Adrena time, but yeah, I'm sure that's got nothing to do with it. I don't know. The vital processes that constitute the miracle of life are mysterious and unknowable. Oh, you mean around these guys? The Marauders wouldn't hurt me. They love me. I'm practically their queen. Yeah, must be my natural charisma. I got Hostia, kicked tío, out qué of raro, ¿no? Edgewater on account of falling sick with plague and stealing some medicine to treat myself. I'd heard some outlaws set up camp in the botanical labs. I decided to throw in with them, seeing as I always wanted to be an outlaw myself. Instead, what do I find? But a bunch of former workers camped out around a greenhouse. I couldn't just go back to the cannery, so I was stuck with them. I got kicked out of Edgewater on account of Mierda, que falling esto ya sick lo with dije. plague and stealing some medicine to treat myself. Instead, what do I've got all the time in Halcyon. Cheque. Entiendo que esto es tuyo. Puedes quedar porque, sinceramente... Pasa. Pasa. Vente, anda. Heading back. Be right there. ¿No quieres venir? Qué pesada, coño. Por si acaso. Porcito cerrado y todo por la mitad. No. Harina. Y arriba. De arma y... ¿Qué parece? Uy, no voy a decir nada más, pero bueno. 7 cazador. Más 5. Putas minas, chaval. Qué asco dan. Ah, bueno, ahora que sé que se puede romper, lo voy a coger y lo reviento ya aquí. Ya está. ¿Para qué vamos a dejarlo ahí? Uy. Ay, no me digas que no puedo entrar aquí dentro. ¿Qué hago ahí? Con lo grande que es, chaval.
Mm. Voy a quitar todo esto. Uy, qué menta. Igualmente, chaval. Yo no tengo todo el peso entonces. Entre esto y mierdas de estas, ¿o qué? Ah, bueno, también la basura es que pesa un montón, tío. Vale, ya está. Ah, se venía hasta aquí a vender, entonces. El tieto está ahí y bien. You're not a big drinker, are you? Oh, I Tú, almost forgot. I'm contractually obligated to recite company slogans. You tried the best, now try the rest. Coming right up. levanta mercantil. Vale, vale. Basura. De aquí nada. Y yo creo que nada. Que después todo esto es que no sé, no. Sí que no. A ver, por ahora vamos a ir a. ¿Esto pesa? Y así pesa la munición ya. A ver, vamos. Vale. Vamos a la. Haga hacerlo de tercera. Vamos a hablar con ellos. A ver qué pasa. Es que tengo 9, 85, 88. Tenía que haberlo reparado todo. Tenía que haberlo reparado. Joder. Bueno, pues nada, vamos. Vamos con lo que tenemos. Es que un montón de mierda, tío. Move along, stranger. We don't want any trouble. Espera que guardo el arma, hombre. No. I don't know you. Whatever you're looking for, it ain't here. Move along. Armed strangers wandering into my camp for one. Some of my camp wandering out for another. You want to try standing outside in the heat, keeping your sights open for the next marauder raid? No, I'm sorry. That was unworthy of me. Lady named Zoe went missing some nights ago. Just up and vanished without a trace. Now I'm pacing around wondering if marauders got to her.
Thank the Eternal. Wait, Marauder Camp. Is she all right? Zoe's family. Chiding her is our purview, not yours. If you could bring her home, I'd be obliged. And if you could cross off some marauders on the way, I'd be much obliged. Over in the hothouse, tending crop. Pues venga, vamos a por Zoe primero. Ups. Y hay otro allí. Dios. Pues nivel 6, ven. Uy. Y nada, contenedores. Nice. Ojo, cuidado, ¿Qué es eso? Get ready. ¡Uy, el árbol! Me cago en todo. Vamos. ¿Por qué? ¿Pero por qué deja el arma? Yo no entiendo que la deja y se pone a pegar con el martillo. Pero bueno. Ah, es verdad que subí de nivel, cierto. A ver. Es que a este tengo muy poquito. Que me baja por llevar la armadura esta. Que es pesada a lo mejor. Entonces me miran más. Vente. Y... ahí, venga. Ventajas que tenemos por aquí. Ah, bueno, mira, lo de mula. Me venía bastante bien. 50% de salud. Hmm.
A meterla aquí. Vale, qué bien. Y lo usaron. Here we go. Oh, venga ya, tío. Sí, está bastante guapo, sinceramente. Y aunque esté en la primera zona. Que tiene pinta de que después ya esto se va a poner bastante potente. Y tiene un montón de cosas para ver. Es lo que también me mola mucho. Escopeta táctica. Ojo, cuidado. Para esta se va a ir a la B, pero ya, chaval. Y esto solo vamos a la otra. No sé. Porra eléctrica, porque el cañón este de mierda no me convence para nada, ¿no? Tú. Hola, venga. ¿Te puedo poner? Uy, te puedo poner armadura. Nivel 8. Ah, vale. ¿Tienes algún punto, no? Sí que no, mirar. Pasivo, agresivo, pasivo. Distancia. Intermedia. Bueno, esas mierdas son las que molan porque te dejan jugar como al final como tú quieras. Y al menos a mí me hace más interesante a la hora de jugar. Vale. Ya está esto. Vamos a por Zoe ahora. No te atasques. What I wouldn't do for a Wentworth. Why? Adelaide wants me back on garden duty or something? Thanks, but I'm not going anywhere. This is where I belong. Venga, hombre. And no serial dramas. I've been thinking about going back. I just gotta know if Lord Cavendish really is the masked marketeer. I'll take my stuff and head on back, I suppose. Grace También, is gonna be glaring knives at me, so I've got that to look forward to. hostia, también hay... ¿Qué es lo de abajo, no? Lo de... de los compañeros. Que es la C. ¿Es eso lo que me dices? ¿Eh? Hostia, no me queda solo esta zona de aquí. Y como mucho, bueno, esto de aquí no sé. Vale. Es que no me queda casi nada de esta zona.
Y las armaduras en plan de son sobrinos, ¿eh? Joder, vas aquí en plan Terminator. What is it? We didn't always get along, but I'm glad to know she's safe. What Y happened ya, anyway? te lo dije antes. You pretty much did my job for me. Least I could do is pay you for your trouble. Let me Hombre, know if I can do something for you. claro, tú miras esto y dices, hostia, vas hiper tanky, pero es que un poco más es una armadura del principio en sí, ¿por qué? Keep your wits about you, friend. A ver, algo interesante por aquí, ¿o qué? If you're hungry, Stefan's got supplies. Uy, pero... Y bro, eso a lo mejor no... Mira, filoscópica, nada. A lo mejor no les mola que lo abro, pero bueno. Vamos a esperar un poquito y después a lo mejor lo abro cuando se vayan de aquí. Oh, that's Thomas. He used to follow me around No before he pegas. left the cannery. Pero ya que estamos aquí, vamos a desmontar cositas. Tú. No me gustas nada. Para reparar todo. Tú. Y reparamos esto. Bueno, puedo reparar tus armas, ¿ok? No se rompen. Modificar. ¿Puedo meter algo aquí al amigo este? El crítico. No interesa nada de eso. Electrocarga. Pues va sin nada. No me interesa meter a nada, sinceramente. No tengo nada que me guste. Putas minas, chaval. En serio. ¿Puedo coger? Sí, puedo cogerlas. A ver. If you're hungry, there's meat turning on the spit outside. If you're bearing illness, find a place to lay your head down and I'll fetch you a poultice. Whatever your troubles with Edgewater, leave them at the gates and be welcomed here. Any questions, dear? Pues qué pinta de fumada, tú. I have been called that, among other things. Green Thumb, grandmother, the strange old lady who keeps flowers. But yes, Adelaide will do just fine. Excuse me, Miss McDevitt? Sorry, it's just. You got such pretty trees in here. Why, thank you. You're Robert's girl, aren't you? I remember when you were but a sprout. Thomas speaks of you often. Are you staying long? You should try some of Pasan my los ojos. tobaccorn tea. I brew it in an old spittoon, but it's been cleaned. Reed Thompson, you here on behalf of that cold-eyed reptile? Let's hear it.
What's Reed's idea of peace, then? Like everything else that comes out of Edgewater, that peace offering is canned. I and my own are living just fine out here by ourselves. He would do such a thing. The question is, why would you agree to his plans? Cannery's got a regulator. You want ship parts, you ought to rip them out of the cannery's guts and leave us be. If you're pues ya going está. down to the plant, you should divert power away from Edgewater and toward our end of the grid. Think about it. You'd be liberating an entire town from a lifetime of service to that odious cannery. Seems the sort of thing a hero would do. Hostia, pero aquí cada uno como tira para su lado, ¿eh? You've seen that miserable excuse for a town with your own lamps. Hollowed out workers laboring their lives away at the cannery, living off whatever scraps Spacer's choice throws them. You know that's true, don't you, Ms. Holcomb? Your father died of overwork. His heart gave out. He was tired all the time, sure, but he was old, ma'am, and he raised me all by his lonesome. Look what they did to this child. Lost her family to the company, and still she defends them. Life in Edgewater grinds to a halt. The cannery shuts down, workers desert in droves, and our own little camp grows and thrives. You bring power to Reed's town and you'll be killing us. Reed knows it. He's counting on it. Es que está jodida la cosa, ¿eh? Listen to your conscience. Pero sí, claro, a ver. A ver. Primero vamos a hacer esto. Y... Es que a ver, si el otro tío está ahí también, en plan... explotando a la gente, pues también... estaría bien... que no estuvieran allí, pero bueno. Y no me tiene muy buena pinta el tío, así que... a tomar por culo la ciudad aquella... y... ¿hay alguna forma de subir ahí? Ah, por las minas. Claro. Por las putas minas. Uy, sí, es una mina. Oh, Dios. Hago un yola, ¿pero qué pasa? Está, dejar de contar. Minas por todos lados. A ver. Sin romperme nada.
Tío, pero estos putos murciélagos, tío, ¿de qué van? Gracias. Así de claro, ¿eh? Dices mucho para ayudarme. Sí, señor. No me marco esto de aquí. Wow, 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 wow. ¿Pero vosotros? Sí, que estáis fuertes, ¿eh? ¡Ojo! Tan potentes, ¿eh? ¿Vale? Sí, sí, le tengo que dar a la tía esta algo porque mamá. Joder. La tiraron en nada. A ver. Saca la escopeta. Pero qué coño es lo que vuela por ahí. A ver, ¿qué tienes tú? Vale, namita. Vale, 10. A ver, gran cosa. Pero ligera. De asalto ligero. Fusil de asalto. 215. Ah, vale, este ya lo tuve, por favor. Sí, este ya lo tuve, vale, genial. 10. No tiene gran cosa tampoco, pero bueno. ¿Cómo hago yo por aquí en plan? Nope. Nada, vamos a ver si alguno de estos tiene alguna armadurita. Alguna armadura o algo para la tía esta. Dios, odio no saber dónde maté a la gente, tú. ¿Vale? No, tampoco. Hay putas naves. Están volando todo el rato y parece que van a aterrizar los míos. Armaduras. Munición. También lo bueno es que le puedes meter cualquier cosa a la tía y no gasta munición tuya ni nada. Eso me mola mucho también. Y... ¿Nada más o qué?
eso. Tenemos algo por ahí. Fuera. Todo da 3. Siempre, todo. Todo, todo, todo. Todo lo que rompes da 3. Hay algo que pita ahí dentro, ¿eh? Uy, triple de caza. ¿Y esto? Arma larga. Son 53 solo. Y este en 52, 118 si la carga, entiendo ya. Así que... Dios mío, qué de munición tengo, tío. Es que no lo veo ni medio normal, sinceramente. Una forma de entrar o algo. Saltando. Es que a ver, eso sé que me la pega una chispita potente. Y no tan potente seguro, pero bueno. No quiero probarlo tampoco. Yo... Ay, uff. Ya pensé que me mataba. ¡No! Sí, vale, ahí ya fue. No sé qué eres tú, pero bueno, es en plan de no... no me la quiero jugar, sinceramente. Vale. Vale, fuera. Vale, eso también de reventar, pero debe ser eléctrico, a lo mejor eso. Científico. Tiene pinta de ser eléctrico. Anda, mira, toma para ti, muchacha. Estás contenta, ¿eh? Tú también vas como yo. Hala. Todos petados aquí con armaduras potentes. Vale, a ver. Voy a desactivar esto. Vale, a ver. Teniendo error no se puede hacer un registro de seguridad tal, vale. 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 Pues nada. Pues listo. Dios, pero aquí lo reventaron a todos, las máquinas, Vale.
Por ahí, tú, ¿qué? ¿Qué me llevas? Basura. Bueno, te voy a comprar. He comprado un casco para la otra para que no vaya con la mierda esa que lleva encima. Yo voy cogiendo todo. Y ya después, cuando pese mucho, ya tiro toda la mierda. Pero si aquí los robots rentan a todos. Vale. No hay nada más para ver aquí, ¿no? Es que así ya voy directo ahí y ya marcho después. Porque en esta nada, esta no puedo entrar. Solo... ¿Qué es esto? Vale, no, para adentro, venga. The control room should be off to the right. Estoy abajo. Where are we headed? In the bar? When I asked if you were a drinker? Sorry. I know, it's none of my business. Strong drink makes me sick. And it makes me real sad. I start thinking about things I oughtn't, and then... Well, never mind that. You got better things to think on. Sorry. I'm sorry, I shouldn't have said anything. Venga, hombre, ábrete. Vayas. Vamos aquí. A ver qué te pasa. Saca la escopeta, yo creo. Uf, la escopeta, tú. No sé si es mala o lo siguiente, pero bueno. Oh. Oh. El veneno. Bloqueamos. Braden. Sirve. Vale, nada. Vale. Nada interesante. Yo no entiendo muy bien es el tema de para abrir las cerraduras y porque a veces te cuesta y otras veces no. System alert. Here we go! That's the last of them! No hay forma de... Está borrado, está borrado. Tomar presente con... O sea que se vino todo muy arriba aquí.
por lo que parece. Por ahí puedo bajar. Por ahí salgo. Vamos a ver primero estas zonas de aquí. Antes de meterte en el meollo. ¿Salgo? Bueno. Uy, wow. Vale, no vamos a tocar primero aquí. Porque seguramente sea para pagar. Y por si acaso no vaya a ser que esto empiece a reventar o cualquier mierda. ¿Vale? Y esto... ¡Ojo! 45 de cerrajero. A ver. Bloqueamos puerta. A ver. Eh, vale. Pero ya hubo alguien ahí toqueteando. Vale. Vale, no había nada. Esto no puedo abrirlo. Hostia, pues un 35. 10 puntos más, chaval. O del jefe. Claro, y no puedo entrar. A ver, para... Ah, vale. Pensé que tenía que buscar un código, que está diciendo yo, me cago en todo. Nada. Oh. Look out! ¡Ojo! Everyone all right? Ah, pero qué duro. Era eso, ¿no? Entiendo que las bolas eléctricas le dan pupita. Okay, gone quiet. Acá más.
Bits. Ey, a ti no te vi. Processing. We're pretty good at this. Ey, apunta con ese otro lado. Que te escapa el dedo y chao, ¿eh? Que no sé qué usar y qué no, porque tampoco quiero... que reviente nada aquí. A ver. Nota escrita personalmente. Han tomado prestado una copia de guía de ingeniería mecánica para los jóvenes Gamber. Creo que es el tercer volumen. Necesito algo para leer en el Fort Higgins. Es para realizar una reparación completa de nuestros mecanoides. Tal. Vale, nada. Vale, el tío ese estaba aquí. Cuchicando bastante. Lo siento, los he matado todos porque la última vez que os dejé me atacaste. O sea que... Uf. 79, chaval. Vale, esta es la... Vale, la llave. Perfecto. Tenemos la llave de... Esa de jefe. Ya es que hay alguien por aquí. En vivo. No, just leave me alone. Me dices, chaval, en serio, tú. Sí. Abrir esto. Great work. Vale. Desmontar todo. El esto. Todo fuera. Ah, Mind the steam. You're liable to get scalded. Expected. Incoming! Uy, arriba también. Everyone all right? Brillos, chaval. Mamá, Joder. Fuera. Uy. Estamos. Vale, en todo lo que desactive arriba. Hostia, abrí eso para nada, Cago en todo, tú. Here we
Mira tú. Ah, no. Ya como pegan, chaval. Están poniendo fina, muchachos. Vale. Cogí una válvula. ¿Será para algo o es basura? A ver, por ahí, subir. Pero espada de energía, ¿o qué? No puedo apagarlo ahora, ¿no? Vale. Vale, tengo que seguramente dar al otro. Vale, tengo que ir aquí dentro. Y... sé que había otro por aquí. Bueno. Uy. Ya no me acuerdo dónde estaba el otro para apuntarlo. Vamos a venir hasta aquí. Vamos a abrir esta. Caño de descarga lo cogemos por... Vale, pillamos ya. Ahora solo queda ver por aquí qué hay. Y le vamos a hablar con el Higgins este. Venga, anda por ahí abajo. Este es, que no le di. Al uno. No, just leave me alone. A ver, tu amigo. Seguir bajando. No, just leave me alone. ¿Dónde estás? Estás abajo de todo. No, just leave me alone. Tienes una carilla. No, just leave me alone. You're not real. You're not real. Get away from me, Phantom. Shoot, scram. You can talk? The Phantoms never talked before. I knew I shouldn't have eaten that sprat raw. See, Higgins? This is why you must always boil your sprats before ingesting. Of course. Do excuse me. I experience brief flashes of mania during which I am visited by the phantoms of my imagination. Okay. Chester D. Higgins. The D stands for definitely not insane. I use it as a reminder. Lentamente. Oh, Higgins has been many things over the years. Sprat Wrangler, Saltuna Critic, Aetherwave Personality, Chairman of the Board, Galactic Defender, Sisty Pig Tycoon. I've come a long way for someone who started off as a simple engineer right here in this plant. I specialized in automechanicals, drones, sentries, repaired them, maintained, upgraded, did it all from my old workroom just over in the next section. Look, I don't want to fall into any trouble with the mechanicals. If they wise up to our plans, they will come for us. With prodding irons. You know, you remind me of myself back when I was an intergalactic adventurer. Claro que sí. I discovered a flaw. Their hostility levels were hardwired to maximum. There's no changing that, but you could rewrite their targeting protocol so they attack each other instead.
Yes, that's exactly it. I see you're also versed in the noble art of Hombre, mechanical engineering. por There's a favor. behavior control terminal in the other room. It should have options to change how the mechanicals act, including whom they shoot at. Oh, that reminds me. You'll need my passcode to access the behavior control terminal. Here, let me just write it down for you. The tail. Definitely start with the tail. If you're feeling adventurous, the ears are a particular delicacy. Vasco, tío. Ni me Forgot interesa, what you were gonna sinceramente. say? En Me plan... too. Vale. Vale, pues... Joder, toca subir ahora. Y ir a poner aquello ya. Estaba... arriba de todo, ¿no? Creo. Así, el siguiente. Siguiente, ¿no? Aquí. Decimos, hostia. Que me falta algo, me falta una subida. Estaba... arriba... Em, Vale, pues ya está. Vale, tengo que hablar con el otro. Y... Vale, vamos a... Vale, vamos a entregar la energía a la... Uy. Oh, para. Ya el mapa, chaval. El laboratorio botánico, vamos a... Yo creo que lo voy a mandar. Vale, vamos a guardar por si acaso la lío, que no quiero liarla. Pero soy capaz de mandarlo al revés o algo. De no entender las cosas. Hey, mister? Look, I know you want your power regulator and all, but I just gotta ask you. Do you understand what you're about to do? I don't think you should cut off Edgewater's power. I think it would be cruel. I'm sorry. That just sort of came out all at once. Edgewater's hurting. We've been losing workers year after year, and corporate hardly ever sends replacements. There's barely enough Saltuna to fill our bellies anymore. But the town's got some good people in it. Decent, hard-working folk just living their lives the only way they know how. They don't deserve to be punished. Me estás liando aquí, ¿no? Estás aquí para que piense bien las cosas. Miss McDevitt's built something beautiful. Somehow she's talked the ground into giving life again. It's plain to see she's made the Vale a better place. Fed the hungry, tended the sick. Gave a home to those that had none. But
Miss McDevitt delights in Edgewater's suffering. She wants to hurt the town. Do you really want to be party to that kind of hatred? Well, it sure sounds like Mr. Thompson. If he was standing here, I imagine he'd remind us of how we're all one big, happy Spacer's Choice family. In Mr. Thompson's eyes, those deserters are still part of the Spacer's Choice family. The family must work together in order to survive. I hate to say it, but I think Mr. Thompson's got a point. Unless those deserters come back, Edgewater's as good as dead. Cutting off their power might be the only way. Sorry, I didn't mean to babble on like that. I felt like I had to say something. Que es una payasa, porque me haces aquí remontando la cabeza. Really? I mean, wow. Thanks. No one's ever told me those words in that order. Pero voy a guardar ahora, por si acaso, que no me quiero comer toda la chapa de nuevo. A ver. 22% de eficiencia. Eficiencia. A los dos. Es que a ver, si lo mando aquí, en plan, la gente está ahí, en plan, venga, a trabajar todos, en plan, putos esclavos. Y eso en plan están todos hippies. Lo siento mucho, pero... I can't stop thinking of Edgewater, Captain. I'm glad the deserters are gonna be alright now they got power, but what about the town? ¿Lo ven todos para allá? All those people. Que vayan todos para allí y ya está. Es en plan de, a ver... Es que no sé, no creo que sea tan malo vivir con nosotros en el centro botánico, digo yo. Pues vais todos para allá. El red este. Mala suerte por él, pero es aquí el que está esclavizando a todo el mundo, pero bueno. Pero bueno, simpatía, es en plan... Por el forro, ¿sabes? En plan... Ah. Que hombre, yo lo veo así. Os podéis ir todos al centro botánico y listo, ¿no? Nadie va a morir. Nadie va a morir. No estáis ahí matándoos como putos enfermos trabajando. Vamos a... Ya está. Hay enemigos cerca. ¿Qué enemigo hay cerca?
Uy. ¿Y tú? ¿Dónde salió ese? Estoy viendo que estos tíos viven en cualquier lado, ¿eh? Tengo que ver esa armadura. Esa armadura sí, esa mira. Corro más sin armadura. Por lo menos. A ver si aquí ya estuve, sé que no. Voy a bajar aquí. Vamos a hablar con el otro. When I was little, we'd get freighters and Town's been dark a while now. Could be a mechanical trying to sabotage us. Fui yo. Bang up, work soldier. You're a credit to your uniform. Oh, that reminds me. Gotta look into getting us a Estás uniform. zumbado, chaval. So this is it then. The key to humanity's victory over the mechanical hordes. I would reward you with the gratitude of the resistance, but I'm guessing you want something tactile. So here's a couple of bits for your trouble, and a little something to remember me by. Venga. Tienes por aquí. Bien, diversión, carga plasma. Tienen todo lo mismo, siempre. Fil de asalto. ¿Por qué están restringidas las...? Las cosas. Palo eléctrico. Debe ser la que me dio él, entonces. Con dos mejoras. Señor Pupa. Empujadora veloz. Vale. ¿Tú qué? Algo interesante. No, no. Nada. ¿Tú qué? Tampoco. Mucha mierda. Que veis. Que pega más que la mía, pero no. ¿Y tú qué? Nada, tampoco. Nada. Momento que el tío de la vuelta. Vamos a entrar ahí dentro. Got my sights on you. Bien por ti. Marcha. ¿Verdad? ¿De acaso? Vale. Vale, el volante ese no lo quiero con nada. you're fast. Hey, what do you think you're doing? ¡Uy! You're lucky I've already filled my quota. Uy, está más rápido para aquí tú. Ah, pierdes reputación cada vez que te pillan.
¿Cuánto perdí? Ah, bueno, me subí un poquito todo. A ver, amigo, ¿qué? Uy, puedo abrir esta puerta. ¿Te vas? En plan... Estás aquí dentro, pero... ¿No estabas aquí dentro? Yo en ningún momento te vi. Pero bueno. Oh, wow. Vale. A ver. Ya, pero claro. Pues bastante guapo, o sea que... Me está molando bastante. Pensé que tenía poquita cosa, pero tiene bastante chicha. Tema de personalización del personaje a la hora de poner armaduras y mejoras y mierdas varias. Y, y eso. Lo que no me moló el tema de armaduras es armadura que es completa y el casco. No tienes nada más. Es lo único así tal. Pero después con las armas, pues hay mucha variante a la hora de ponerle cosas a las armas. Pero bueno, también llevo poquito, ¿eh? Y por lo que me dijeron, hay habilidades especiales para los que te acompañan y esas cosas. Y me van a reventar ahora aquí por... I put my whole life in that cannery. You must be very proud. Oh, it's you. Reed told me I should be expecting you. He's inside. As a Spacer's Choice Constable, I am authorized to grant you legal authority toward apprehending wanted criminals, even during times of unplanned crisis or unauthorized general chaos. Know how to carry yourself in a fight? I've got bounties out for these 3 marauders. Cross them off and bring me their fingers. Just 1 per marauder, please. I'll dust off the old fingerprint roller. Buah, pero seguramente los haya matado ya, chaval. Ah, que no funciona, claro. Claro, que no funciona nada. Esas cositas. Vale, esto... ¡Ay, estás aquí, Red! Edgewater has suffered a cavalcade of disasters, plague, marauders, desertion. Then you wandered in town. And I was so damn sure our luck was starting to turn. I never knew how right I was. Just answer one question for me. Why'd Es you un do it? payaso. Y me toman por culo, That ¿sabes? power regulator is company property. Whatever you were hoping to find down here, I advise you to turn around and leave. I have got guards posted with orders to fire on you. No lo hagas. All right, easy now. Let's not do anything we'll regret. I'll order my guards to stand down. Take what you came for and then leave us be.
Pero iros todos para allí, hombre. Bueno, menos tú, no tiene todo que ver, está claro. Pero, Stand down, all of you. We're done here. You and I have got nothing to say. pero iros. Pero os vais para aquí, es que no entiendo. Y seguimos siendo amigos, hombre. A ver. Ya, ahora bajó. No, seguimos siendo amigos. No. ¿Vale? El regulador y no hay nada más por aquí. Vale. ¿Y lo de los dedos? ¿Qué? Vale, esto tengo que volver. Pero a ver. Entiendo que estarán fuera, ¿no? Vale, uno aquí, otro aquí y aquí. Joder, me cago en Dios. Si hubiera cogido la misión antes ya estaba hecho, ¿no? Menuda panda de payasos, tío. Que no se van. Me molaría poder hablar con... ¿Pero qué enemigos? Que no hay nada aquí. Enemigos, etc. ¿Dónde enemigos? Cada uno a su rolla. Vale, a ver. Tenemos una aquí cerquita. Que todos estos campamentos ya los vi, ya los reventé. Pero claro, es que no sabía que tenía que coger... Uy. Hola. Hola. Te ponen aquí 4 por el tema de... Dios. ¿Qué pasa, Ru? Vale, aquí tengo, sé que había un bidón que también tenía que abrir. Sube. Venga, sal, anda. Sal. No lo estás dando, ¿no? No sé cuándo lo van a meter, ¿eh? ¿Lo pusieron por algún lado o algo o qué? Sé que lo avisaron, pero no dieron fecha, ¿o sí? Pero dieron fecha o algo. Eso. ¿Y esto? 14. Te lo puedes meter por. Pero busca cuándo va a salir. Como en el caso. Pero es que tiene que...
Tendrá que poner alguna fecha o algo, digo yo. No creo que sea el día de ya, ¿no? A lo mejor es mañana o para la semana o así. Joder, qué bueno. Coño, me está. ¿Qué son esas piedras? Y no aparece ninguno, ¿qué? Pero sí, otro y otro ya. Después hago el TP ahí, porque si no... Pues me parece súper raro, ¿eh? Pero... Vale, mira a ver si está... Bueno. Porque a lo mejor... solo está para... Que no creo. Porque es lo mismo el Game Pass de Xbox que el de PC. Pero no sé. ¿Qué dentro ahí? No creo que sea eso, pero bueno. Yo por si acaso... Échale un ojito, por si acaso. Hostia, ahí. ¿Vale? Ahora. Claro, es que es eso. La cosa es que se supone que es el mismo, pero a lo mejor ahora solo está para Xbox o algo. Es que no sé, no creo, sinceramente. Pero bueno, son capaces de hacer algo así, ¿eh? No sé. Uy. Y no, listo. Siguiente. Siguiente dedo, venga. Pero bueno, después de echarle un ojo yo a ver si encuentro algo. Pero me parece súper raro que pongan que ya está y que no aparezca o qué. Solo para Xbox. Tú la Xbox las vendiste. Mira, a ver si la meten, si lo van a meter también en el de PC o algo.
chaval. Porque a lo mejor lo meten también en el EPD, digo yo. Carga. ¿Y dónde está nuestra amiga? Uy, la armadura esa. Tengo que ver si puedo quitar las cosas a 6. Van volando estas, Tengo que ver si le puedo quitar talento ese. Y así. Vale, vamos aquí. Y a ver si acabamos. Pico, giro, son. Tú vete de aquí, hombre. Power's gone. Law knows how long. Looking to get drunk? Go ahead. No sé por qué no les puedo decir que se vayan, coño. Es que no lo entiendo por qué tampoco se van. Y... Vale, le echo un ojo ahora, a ver. Y... Ventajas. ¿Dónde puedo coger otra vez? Ah, necesito 5. Vale. Mira, este sí me compensa. Que no pierdo. Is Reed hiding in there? Got my hands full at the moment. Make it quick, please. We Come pay on. by the finger. What do you have for me? Gil Antrim. Real name, Guillaume. Duly processed by a freelancer on behalf of Spacer's Choice. I remember him. I was just a kid last I saw him. Shame. I'll just need your signature here, 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 and here. Tengo todos los que me pediste. Got any more fingers for me? Mabel Burgess. Age 37. Right or left-handed? Let's just say no longer applicable. I remember Doc Burgess. Conducted my physical every fiscal quarter. Guess she couldn't keep her hands off her patient's medicine. Still one outstanding bounty. If you've got a finger, I've got the paperwork. Venga. Otro va. Here we are. Birdie Cotton. Cause of death. Let's just say overwhelming physical trauma. Bert was the local preacher before Max took over. Always was quick to remind us that we all get what we deserve in the end. Well, that's all 3. I must remember to requisition some more fingerprint ink. Here's all the compensation you've earned, plus a bonus. You've done such a bang-up job hunting down our former workers that I thought it only proper to deputize you. Congratulations. Qué bien, Uy, qué divertido. Let me stop you there. It is official Spacer's Choice policy that all Marauders, regardless of prior affiliation Hombre, to the lo Spacer's Choice explotáis brand, seguro. no longer qualify as A our mí no me people. mientes, Venga. Something else I can do for you?
as long as your questions fall within the acceptable margins of curiosity. Nada, venga. Hasta luego. ¿No queréis marchar? Pues mala suerte. Problema mío no es. Yo... Opción tenéis, sinceramente. Es en plan, hablar con la tía este y decir, oye, mira. ¿Te pueden venir? Sí, pues sal. Todos podemos. Me podías dar eso, ¿eh? You hear that? That low, pleasant hum of electricity? It whispers across the veil like the winds of change. You've done well. I would have paid my last 5 bits to see the look on Reed's face when the last lamp in town burnt out and the cannery fell to silence. No te pases, hombre. My son worked in that cannery. When the plague started coming, he was one of the first to fall sick. We had a store of medicine locked away, but Reed refused to treat him. Said my boy didn't deserve treatment. Said the medicine would have been wasted on him. So I buried my boy in the cemetery, gathered my belongings, and left. That's as much of the story as you need to hear. Time's come to look toward the future. We'll grow, I expect. A lot of workers out there with Ah, nowhere bueno, vale, else eso to te vas a go. aceptar, eso está guapo. ¿Ves? Ya está, es que... Tanto problema. Not as many as you'd think. We're not about to let the whole town join our flock. Just the ones willing to renounce their corporate loyalties and live the way nature intended. I am curious. Why did you help us? You don't know who we are. You don't owe us a thing. The plant's crawling with mechanicals, so it stands to reason you risked your life. Es que puedes ir en plan de hijo de puta. You're not quite like anyone else I've met. You haven't had your consciousness programmed by the board. You're welcome among us if you're ever so inclined. ¿Qué? Pues déjame cogerte cosas, anda. Venga, hombre, You are por welcome favor, here. Vayas. Cago en... Tú, sal de ahí. A ver... Esto. Oh, no te deja desmontar estas. A ver. Oh, qué cabrones, chaval. No te deja quitarle los... Lo que lleva. Para eso... Ah, no desmonte esto. Es la que lleva la amiga. Vamos con un dispositivo para... ¿Qué pasa, Nikki? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va el curo? Así pregunto rápido antes de que... De que... De que mueras en el intento.
Vale. Mm. Está, entonces nos... Vamos. Hombre, a ver, es que eso está claro. Es que, a ver, al principio vas a estar como un pato mareado, pero... Pero bien, en plan, te sientes cómodo aquí trabajando. Is this your ship? Oh my stars, she is just so handsome. Does she have a name yet? What's her drive model? Oh, gosh. Listen to me babbling. When I was in Edgewater, I dreamed of flying on a real ship, working on a real engine, belonging to a proper crew. Edgewater won't last another season without power, but that don't change the fact that I'm indentured to Spacer's Choice. Company expects me back at my post. I have imagined it, but until you came along, I never thought I had the choice. I want to ask you something, and you can say no. But can I come with you? I could tend to your engine. I know my G-valves for my catalyzers, and I can keep your ship singing. And if you ever need a pair of eyes watching your back, I can do that too. What do you think? Paso el tema, tomar por el culo. Largo. Yes! I mean, thanks. You won't regret this, mister. Captain. Dios, acabo de leer lo I can último. call you Captain now. I got a captain. Dios. Es que, a ver, es que esas cosas están al final a la orden del día, sinceramente. Pues es así siempre, o sea, que tanto que uno se le vaya un poquito de las manos el tema, o que alguno se haga daño o haga daño. Ahí Well, es... Uf. I certainly am looking forward to flying on a ship named the Unreliable. I'll just head upstairs and claim a room. I could spend hours reflecting on the secret workings of the universe. Little help. So, tell me what's on your mind. Nada. Vale, pues nada, nos vamos. Captain, I have detected that the town of Edgewater is now without power. I appreciate you doing your part to hasten their demise. What can I do for you, Captain? Do you know how to install a power regulator? Outstanding, Captain. Your aptitude for engineering will prove invaluable in the event of another catastrophic engine failure. Our engine room is located behind you. Muy Across bien, the Nicky, cargo bay, descansen. up the ladders. Hasta mañana. Vale, pues venga. Vamos a instalar esto. Y... Venga, que nos vamos. What can I do for you, Captain? All systems are operating within acceptable parameters. I am prepared to bring the Unreliable into low-altitude orbit.
This should prove an adequate test of our flight capabilities. Vale, pues todo listo. Bien. We have received a communication request from Dr. Phineas Wells. Ah, there you are, hale and hearty, and captain of your own ship. I see you're putting the unreliable to good use. Shame about her former captain. Horrible way to die. How are you feeling, by the way? I lost track of you in that cave back there. Experiencing any unnatural drippage? Perfectly normal side effect of thawing, I assure you. Oh, that, yes, that's probably permanent. I wouldn't worry about it, though. I'm sure you're fine. What you saw in Emerald Vale is happening all across the colony. Food shortages, lack of supplies, and basic necessities. We're dying. The chairman, the minister, and all their lackeys on the board are to blame. The Hope has some of the brightest minds Earth ever sent us. If we can revive the Hope's colonists, they can help us undo the board's mistakes. They can help us set things right. You need to get to Stellar Bay on Monarch. I have contacts there. They'll help me, help us, find the chemicals to revive your fellow colonists. Gladys Kelly, lovely woman, runs a cozy little black marketing outfit on the Groundbreaker. She can get you a nav key to land on Stellar Bay. Vaya. Strictly speaking, Monarch is a moon, terraformed badly, and almost completely lawless. You'll love it. Ah, qué bien. Captains don't fly their own ships, you see. Your navigation terminal handles the, navigation. Think of a nav key as a set of flight instructions. The board's been confiscating nav keys for Stellar Bay, so we must rely on unconventional means of acquisition. Hence, Miss Gladys Kelly. In theory, I suppose you could land your ship in Cascadia, and in theory, I suppose you might survive the experience. Cascadia is utterly seething with dangerous, highly aggressive creatures, more than capable of tearing you limb from limb. Bien. You'd have to be a lunatic to land in Cascadia, and I'm reasonably certain I tested your brain for incipient signs of insanity. Trust me, talk to Gladys Kelly. Excellent. I'll send her a wireless. Let her know you're coming. By the way, I gave Captain Hawthorne a disguise apparatus of my own design, cutting-edge technology, years ahead of its time. I call it the holographic shroud. I'm sure it will prove remarkably useful to you. You'll find it in the captain's quarters. Vale. Excellent. Pues vamos I'll a ver eso. contact you once you've found a way to get to Stellar Bay. If you have any questions, come see me in my lab. And remember, don't trust the board. They'll try to win you over with promises of wealth and power, but it's a lie. The board's only interested in filling their own pockets. If we don't put a stop to them, they're going to run this colony to the ground. Transmission ended. If you are ready to depart, please select a destination on your navigation terminal. Muy bien. ¡Ojo! Qué potente, ¿no? Tía, qué guapo. Vamos a recargar el arma. Yeah, so this is my hidey spot now. I was looking for a place that was quiet. I figured the kitchen would be louder than the hold, so here I am. Cozy like, ain't it?
That's in Bueno. pretty good shape considering how hard Mr. Hawthorne ran it. It's a Yakita LHA 120, A2 model, I'm pretty sure. The Block 2 design scooshed in extra cargo space but didn't change the stock engines. Probably a touch underpowered, huh? Accurate in all particulars. I conclude you are Edgewater's board-certified mechanic. So you're gonna call her it, not she? Though my voice is currently pitched to suggest female, I possess no gender. Any pronoun preferred by the user is acceptable. Hello! I am not a board-certified mechanic, but my dad was. He taught me all he knew. Do you understand? Speech recognition is one of the many skills I have been programmed to simulate. You're not simulating it, you're doing it! I asked a question and you answered it. I am gratified you consider this facsimile convincing. I am at your disposal, Ms. Parvati. You will find the technical schematics in the engineer's locker, though I'm afraid Captain Hawthorne has lost the owner's manual. Vaya. I don't see any holes in the hull. I'll take a good squint at her, make sure everything's tip-top. But I think we're cooking with plasma torches. You can do that, you know. My dad taught me how to make grilled cheese sandwiches with a plasma torch. Puedes en plan de hacer mejorar la Well, nave, I en spent years plan. fixing this boat, stem to stern. No, coño, qué pena. Sí, en plan de que poder cambiar la nave, siempre es un plus. La cocina. Uy, es un baño. Ay. Mira que vendo todo, Estoy puto loco aquí. Vale, camarotes. Vale. Sí. Vamos aquí al By amigo. verity, by strength. What are we? O sea, solo puedo tener. No sé si puedo tener a 4, quitando a la otra. Es que esas cosas no. Make yourself at home, Captain. ¿Eh? Ah. Oh, vale, mira, perfecto. Bueno. No hay forma de pasarlo rápido. No. Espera. Esto y esto. Y nada de aquí, por ejemplo. Esto. Toda esta basura, porque no sé si de qué me sirve. Vale, a ver, por ejemplo. Dos. Ah, los manda todos. Esto nada. Y. No sé. Ah, no, esto es basura. Bueno, pues queda ahí.
Al fin, chaval. ¿Qué pasa esto? Oh, vaya, se desmontó. Qué pena. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesa esto? Pesa 0,10 cada uno. Cario. De pirateo, amenaza. Vale. Códices lo veré todo, pero para quitar toda la mierda, sinceramente. Y aquí arriba. Ah, que ya está, es esto. Mira, ahí también puedo meter pitas. A ver. Vale. Vale, nada. Vale. Tenemos esas misioncillas entonces. No estaba aquí, ¿no? Y... Vale, yo creo que... Vamos a ver esto. Pionera y laboratorio. Tifón. Tierra 2. Tengo un mapa. Vale, tengo que ir a pionero. Y tengo lo otro. Vale, pues nada, va a quedar aquí. Por hoy, yo creo. Y ya el lunes. Y el lunes a lo mejor sigo con esto. Y después ya para la semana también empezaré el DLC de aulas. A ver qué tal. Pues nada, chicos. Aquí va a quedar por hoy. Muchas gracias a todos por pasaros y nos vemos el próximo día. Chao, chao.